Hola, muy buenas noches. A punto de empezar la actividad número 3, perteneciente a la semana número 2, textos y mundos posibles. Una actividad que tenemos que presentar para esta semana 2. Iniciamos. Actividad integradora número 3. Textos y mundos posibles. Mi nombre es Rogelio Guillén, del grupo M4C4G16-105. Nuestra facilitadora, Sanya Isabel López Meneses, octubre 29, 18. La primera impresión que me da del texto fue la lectura me creó una especie de curiosidad. Veo una parte fascinante con relación a dar vida a un cuerpo inerte. Yo me pregunto cómo sería en pleno siglo XXI un ser como el que se describe en el cuento. Yo pienso que aún no es posible, y si fuera real, ¿cómo sería un monstruo, zombie o una bestia? La impresión de las fotografías pues me produce cierta curiosidad, ciertas preguntas, y a lo mejor me imagino algunos seres como en el caso de zombies o bestias, ¿no? Mary Shelley y su contexto. La obra se escribió en Suiza en 1816 en una mansión rentada por el poeta Lord Byron. En 1816 también se le conoce un verano con condiciones climáticas generadas por la explosión del volcán Tambora de Indonesia. La obra nace de una manera espontánea. Al no poder salir de la mansión, Lord Byron propone que todos ahí escriban cuentos de terror. Presento en esta parte el contexto de la autora, una figura destacada en el romanticismo inglés, conocida por su obra de terror, precisamente esta, Frankenstein. La narrativa refleja a la perfección y las inquietudes del romanticismo. Mary Shelley nació en Londres el 30 de agosto de 1797 y falleció en 1851 en Inglaterra. Fue hija de un filósofo economista, William Golding. Su madre también fue una intelectual, liberal y escritora. Y su obra de más renombre, podríamos decir, fue la de Frankenstein, de 1818, en la cual se convirtió de inmediato en un modelo de la narrativa de terror. En la parte de abajo presento un esquema de los siglos XVI y XIX, en donde 3 países se ven influenciados en la sociedad, como Francia, Alemania, Inglaterra, y en un costado Suiza. Pues básicamente lo que se presentaba o lo que pasaba en ese entonces en la sociedad, tanto en la parte cultural como en la parte económica. Frankenstein es una obra perteneciente al romanticismo. Presento pues prácticamente unas frases que nos pide en este caso la actividad, con imágenes. Una de ellas, que es un águila, me dice: el alma tiene ilusiones como el pájaro alas, eso es lo que la sostiene. Y del otro lado, la equidad de género. La primera obligación de la igualdad es la equidad. El autor de estas frases es Victor Hugo, impulsor del romanticismo en Francia. Fue autor de obras como Los Miserables o Nuestra Señora de París. Es considerado uno de los autores más importantes en la lengua francesa y de la literatura universal. Frankenstein y el sentido de la vida. En la narrativa, Víctor Frankenstein contempla el cuerpo inerte del monstruo que lleva casi 2 años en dar vida. Lo que pasa ahí después, lo que siento es que en esos capítulos se refiere a que Víctor Frankenstein, obviamente dentro del cuento, se desentiende totalmente de la situación con relación a lo que él hizo, con relación a la vida. La ciencia le permite que le dé vida a un cuerpo inerte con miembros desproporcionados, brazos, pies, no manos, en el cual él trabajó
y que se olvida completamente de sus actos. Yo pienso de esta manera que su interior está vacío, no hay un sentimiento de arrepentimiento y responsabilidad, más bien miedo y dudas se hacen presente ante la indiferencia de sus actos. Presento por aquí unas imágenes, por ejemplo, una persona irresponsable se la pasa esperando que nadie se dé cuenta que cometió un error. Del otro lado vemos a una persona ebria que choca un poste, y por otro lado algo que me parece bastante irresponsable, ¿no? Inclusive el texto dice: no a la irresponsabilidad, no es una visión, no es la rebeldía, es falla de amor a sus hijos, o falta de amor, que es lo que quiso decir. Vemos la imagen que se encuentra en la parte inferior. Primera impresión de la debutante, de Leonora Carrington. La primera impresión del cuento de la debutante es algo que ha sido, desde mi punto de vista, en el cuento mismo, se planea y es organizado detenidamente, y es porque en el sentimiento del cuento no se sentía parte de ese mundo, ella no se sentía parte de ese mundo, es decir, usa la premeditación para conseguir no presentarse a la fiesta a la cual hace alusión al cuento, de esa gente que no conoce, rechazando el convivio, los deberes que se deben de dar como parte de la casa. Presenta una sangre fría el aceptar que la hiena mate a la sirvienta y que se ponga el rostro. Para eso también pongo unas imágenes. Hay una imagen que es ilustrativa al libro, ¿no? Pero hay dos imágenes que me llamaron mucho la atención. Una dice: a veces quisiera conocer gente nueva, luego recuerdo que soy antisocial y se me pasa. Y la parte de abajo, que es muy importante, dice: un animal no puede defenderse. Si tú estás disfrutando con el dolor, disfrutando con la tortura, te gusta ver cómo está sufriendo ese animal, entonces no eres ser humano, eres un monstruo. José Saramago, Premio Nobel de Literatura en 1998. Continuamos. Leonora Carrington y su contexto. Tanto en Francia e Inglaterra sufrían conflictos bélicos. En la primera mitad del siglo XX, recordemos que se desarrollaron las dos guerras mundiales y que tanto en Inglaterra como Francia fueron consecuencias muy fuertes para la sociedad, no solo para Francia e Inglaterra, sino también para toda Europa oriental. Presento algunas imágenes de lo terrible que puede llegar a ser una guerra. La obra de Leonora Carrington fue escrita en 1934 en Inglaterra, según la página 151. En los textos investigados se dice que quiso parodiar la visita a la Casa Real en Inglaterra. Por eso lo de la hiena. Me permito poner un pequeño párrafo chiquito, un recorte, para que quede más claro la fecha en que escribió. Dice: en 1934 regresa a Inglaterra y en ese año es presentada en la corte de George V, suceso que recoge uno de sus cuentos y debutan. ¿Sí? Fotos de la sociedad cuando la Primera Guerra Mundial. Continuamos. La debutante, una obra perteneciente al surrealismo. Un cuento surrealista interesante. Mencionar que el surrealismo es un movimiento que tiene como propósito representar una realidad imaginaria. También nos piden presentar algunas frases en esta parte. Pongo una imagen de una persona ya grande de edad, pero con cuerpo atlético. Dice: la mayor desgracia de las juventudes actuales ya no pertenece a ella. Que no conozca el significado de mi arte no significa que no lo tenga. Salvador Dalí fue el precursor de un tipo de arte donde la libertad y la imaginación juegan un rol importante. La debutante y el sentido de la vida. Para Leonora Carrington, el sentido de la vida en este cuento es una parte abstracta.
que usa para tener mundos posibles, hablando metafóricamente, es decir, utiliza una realidad imaginaria para dar vida dentro de la obra a animales que hablan con el único fin de apoyar un personaje y que juegan con la vida. En este tenor, qué bueno que es una realidad imaginaria porque la vida se da una vez. Ahora bien, pensemos en la vida como dentro del cuento, que en realidad no existe y que solo es imaginario. Presento 3 imágenes, las 3 me gustan bastante. La esencia de la vida es ir hacia adelante. Estamos tan acostumbrados a todo lo que es malo que cuando sucede algo bueno dudamos si es real. La vida en la tierra es solamente temporal, sin embargo, algunos viven como si fueran a quedarse aquí eternamente y se olvidan de ser felices. Continuamos. La ficción y los mundos posibles. Presento algunas imágenes en esta parte, mundos posibles de Frankenstein. Obviamente de acuerdo a las imágenes de dar vida, por eso presento imágenes de vida. Podemos encontrar lo maravilloso y lo realista dentro del tipo de mundo posible. Cuando hablamos de lo preciado que es para el humano la vida, así como la afición hacia el futuro imaginario. Presento del otro lado mundos posibles de la debutante, con imágenes también que se refieren a esta parte, a la muerte, ¿no? Como cuando pedimos respeto, cuando decimos que podemos morir, pero no cambiamos de parecer. Dice, podemos encontrar en este cuento esa visión y realismo que pueda relatar sucesos imaginarios dentro de un mundo metafóricamente hablando, para una mejor credibilidad de su historia en el cuento narrado y completamente en el surrealismo. Continuamos. Al final ya presento la fuente de consulta, las bibliografías de Carrington. Acá es donde podemos investigar esta parte que le decía el año en que fue escrito, en este caso el cuento de Leonora Carrington, una joven pues prácticamente de acuerdo a esta información que señala en la Universidad de Madrid, y se encuentra la información ahí. Prácticamente la información que está ahí es para que nosotros podamos visualizar o revisar si sacamos información relativamente pues, de estos datos, ¿no? Eso fue todo. Ojalá y la información que estoy presentando aquí cumpla con lo estipulado en las actividades. Muy buenas noches y gracias.